Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No es aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como Él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el mismo Dios que nos ha hablado por medio de su palabra. Varias lecturas del Antiguo Testamento y nos fueron marcando cómo Dios se preocupa por nosotros. Y entonces tendríamos que hacernos una pregunta: ¿por qué tanta preocupación de Dios por nosotros? ¿Por qué Dios se preocupa por nosotros y pensamos en nosotros cómo le hemos pagado, le hemos correspondido ese amor? ¿Por qué Dios se sigue preocupando por nosotros? Porque somos imagen y semejanza de Él. Porque somos hechura de Él. Porque somos sus hijos. Porque somos personas. Él vino a salvarnos, envió a su propio Hijo, el propio Hijo que aceptó libre, con toda libertad y por amor, venir al mundo, a hacerse uno como nosotros para salvarnos. Es lo que hoy celebramos, una gran fiesta, la madre de todas las fiestas, la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Cristo Jesús, que vence al pecado y a la muerte y resucita para que tengamos vida. Si venció al pecado, es que Cristo entregó su vida para rescatarnos de la condenación del pecado. Hemos dicho que el hombre ya estaba condenado. Cristo no vino a condenar a nadie. El hombre mismo estaba condenado por el pecado. Entonces vino a rescatarlo de esa condenación y Él pagó como varón de dolores en su persona el dolor, el sufrimiento a causa de los pecados de la humanidad. Lo pagó en su propia persona. Durante estos días que hemos estado celebrando la pasión y muerte de Cristo Jesús, hoy esta es una de las fiestas más importantes del año. Si Cristo solamente hubiera nacido, pero si no hubiera resucitado, dijo San Pablo que vana sería nuestra fe. ¿Qué celebraríamos? ¿Cuál Pascua? ¿De qué nos sentiríamos orgullosos si Cristo solamente nació y hasta ahí? Si Cristo no hubiera entregado su vida para salvarnos, ¿qué sentido tendría nuestra propia vida? Pero Cristo vino a decirnos lo que Dios quería de nosotros y cómo poder llegar y participar de la otra vida, la vida eterna. Esta noche quiero que cada uno de nosotros entendamos bien la importancia de lo que es la Santa Misa. Es que tenemos que entender que la Santa Misa tiene un valor infinito y que es el sacrificio que más le agrada a nuestro Padre Dios, porque es su propio Hijo el que se vuelve a sacrificar en el altar. Si Cristo
se sacrificó en el Gólgota y hubo derramamiento de sangre y fue una muerte cruel. Cristo Jesús en cada misa se ofrece, se sacrifica, pero es un sacrificio incruento. Es decir, Cristo Jesús, no hay derramamiento de sangre, pero es el mismo sacrificio que se ofrece en el altar. Y Cristo nuevamente lo mismo que realizó en el Gólgota, lo vuelve a realizar en el altar del sacrificio. Quiero que entendamos la gran importancia que tiene la Santa Misa. Tenemos que valorar la Santa Misa, tenemos que amar la Santa Misa, tenemos que preocuparnos por participar de la Santa Misa, porque la misa tiene un valor grandísimo. Quiero que escuchen esto. ¿Cuántas almas del purgatorio en este momento están saliendo por el ofrecimiento de esta Santa Misa? ¿Cuántas van a salir en el momento de la consagración? Después de la consagración, ¿cuántas almas del purgatorio estarán saliendo mientras nosotros estamos celebrando la Santa Misa? Ni ustedes se imaginan, ni yo. Pero son muchísimas. Esa fue mi intención al iniciar la Santa Misa. Recordar a todas las almas del purgatorio, todos los que ya se fueron, es recordarlos y ofrecer esa misa por ellos, para que salgan todos aquellos, que sea la voluntad de Dios, de acuerdo a nuestra disposición, a nuestra entrega, sacrificio y ofrecimiento que cada uno de nosotros pueda tener. Piensen bien en esto. ¿Cuántas en este momento que estoy hablando estarán saliendo? Miles y miles. Porque el sacrificio es grande y agradable a Dios Padre. Y por eso el sacrificio Dios Padre está recordando todo esto. Y lo está viviendo y lo está viendo lo que estamos haciendo. Pero depende del corazón de cada uno de ustedes. No estar en misa por estar, sino que estemos con esa entrega, esa devoción, ese amor y pensando en esto. Pidiéndole a nuestro Padre Dios que por la preciosísima sangre de su Hijo, por favor, que pueda llevar a las almas al purgatorio. Fíjense en una cosa. Cuando Cristo resucitó, antes de Él, nadie había resucitado. Por eso Cristo, cuando resucita, va a bajar a las profundidades de los abismos y poder decirles a quienes no creyeron ni lo esperaron y no supieron vivir bien y se perdieron, decirles que estaban condenados porque no quisieron creer en el Salvador, ni esperaron en Él, ni confiaron en Él. Fue también al purgatorio, y en el purgatorio fue a liberar a todos aquellos que tenían que salir para poder llegar a la vida eterna, y fue a anunciarles: levántense, sean iluminados con mi gran luz, he resucitado. Y fue con ellos y liberó a todos los que tenían que ser liberados. Y aquellos que creyeron en la resurrección, aquellos que merecieron la vida eterna, estaban en la espera de que Cristo resucitara. No estaban en un lugar de sufrimiento, estaban en un lugar esperando a que Cristo resucitara. Y cuando Cristo resucitó, fue hacia ellos, los liberó para que pudieran entrar y llevarlos a la vida eterna. Y se abrieron las puertas de los cielos para que todos ellos, los que confiaron y esperaron en la resurrección, desde Abraham, los patriarcas y todos aquellos que confiaron en la resurrección y esperaron en el Mesías y creyeron en Cristo, fue a liberarlos para que pudieran entrar. Primero resucita Él y luego resucitaron todos los que habían muerto antes que Él. Por eso no vengamos a misa por venir o por cumplir. Dense cuenta de la gran necesidad que tienen otros. Es importante que puedan ver, de paso se los digo, vean la película del Gran Milagro y pueden ver la importancia de la Eucaristía, la Santa Misa, la confesión. Y si vieron ustedes cuántas, de verdad, esa visión que tuvo una vidente para poder decir, y la iglesia ha confiado, cómo reveló Dios, cuántas almas del purgatorio salían. Y vean cuántas se estancan por la pasividad, la indiferencia, la preocupación, la distracción de las personas en no estar en devoción a la Santa Misa. Y después vendrá el problema. Fíjense bien, después vendrá un problema cuando nosotros nos vayamos. ¿Quién va a pedir? ¿Quién se va a acordar?
en justicia. Si no supimos hacer eso, ¿quién se va a acordar de nosotros? Por eso es importante que mientras vivamos la Santa Misa como debe de ser, con grande amor. Por eso es importante que entendamos cómo debemos de venir a la Santa Misa, con esa disposición de poder adorar a Dios, de glorificar a Dios. Por eso se habla de la vestimenta. Se habla de la vestimenta con dignidad, porque venimos a una gran fiesta, a un gran banquete. No venimos a cuachalear, a hablar, a distraernos. Venimos al sacrificio máximo que a Dios Padre le agrada. Y esto debe de quedar bien claro en nosotros, en cada padre de familia, para que eduque a sus hijos, forme a sus hijos y les enseñe a sus hijos la importancia de la Santa Misa. Y si les educa y les forma a sus hijos en la importancia de la Santa Misa, mañana que se vaya él, van a preocuparse sus hijos por pedir a Dios en la Santa Misa por su propio Padre. Y si no lo hace, nadie se va a preocupar por él. Y entonces vendrá su desesperación cuando vea que nadie se preocupa por él, nadie lo recuerda, que todos lo olvidaron. Y él sufriendo, su alma sufriendo. Qué importantes somos para Dios. Por eso, porque somos personas y estamos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso se preocupa por nosotros. Por eso ha venido a salvarnos, a rescatarnos del pecado y de la muerte. Por eso Dios nos ama. Y Dios vino y se hizo hombre, y tuvo que padecer y sufrir en su propio cuerpo todo el tormento, el poder ser destrozado en su propio cuerpo, y siempre pensando en nosotros. Y así como iba cargando la cruz, tenía que llegar al Calvario, tenía que quedar clavado en la cruz, sí, para poder manifestar que aquel que en un árbol, en un madero, hizo que pecaran nuestros primeros padres, en un madero, el nuevo Adán, Cristo, vencería el pecado y a la muerte y poder resucitar para que todos tuviéramos vida. Si por aquel Adán, nuestros primeros padres, a consecuencia de ellos vino el pecado y el enemigo confundió en aquel árbol, es Cristo Jesús el nuevo Adán que viene a entregarse para salvarnos. Por eso entendamos bien, aquel primer hombre que extendió su mano para poder cortar el fruto prohibido es Cristo Jesús, que sus propias manos ha sido crucificado precisamente para restaurar al hombre caído. Aquella misma mano que fue extendida para cortar el fruto prohibido, Cristo Jesús se deja crucificar sus propias manos para poder pagar la culpa de nuestros primeros padres. ¿Cuánto nos ama Dios? Porque somos personas y ha venido a rescatarnos y a preocuparse, se preocupa por nosotros. Por eso lo que hemos escuchado, fijémonos bien en esto. Dios no nos complica la vida, uno solo se complica la vida por el pecado. Dios quiere que todos nos acerquemos a Él, no nos complica la vida, se quedó presente en un pedazo de pan para que lo podamos comer. ¿Y cuál dificultad y cuál problema existe? Piensen, cuando preparamos nuestros nacimientos en nuestros hogares, en esos nacimientos, ¿quién pone una puerta al nacimiento? ¿Quién le pone una ventana al nacimiento? Para que esté cerrado, con ventana y puerta, aquel nacimiento. Nadie. ¿Y saben por qué prefirió Cristo nacer en un portal sin ventanas y sin puertas? Para que entendamos que no hay ningún obstáculo para acercarnos a la salvación. Cristo no pone ningún obstáculo en nada. Por eso, cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro, preguntaban, ¿quién nos va a quitar la piedra? La piedra estaba recorrida. Y es Cristo el que no complica la vida a nadie, para que nosotros podamos entender que la salvación será para todos y no hay dificultad, que uno mismo se complica la vida por no saber vivir bien, con dignidad, como persona. Si entendiéramos que debemos de vivir como personas, la vida se nos haría más ligera para poderla llevar. A pesar de los problemas, se aligera la vida, pero la hemos complicado por el pecado. Hemos violentado nuestra propia vida, violentamos la vida en el trabajo, renegamos del trabajo, violentamos la vida en el hogar, renegamos de cualquier cosa, nos enojamos, peleamos, discutimos, nos ofendemos, llegamos a los golpes y demás. Uno mismo se complica la vida, es uno mismo. Cristo no vino a complicar la vida. ¿Por qué complicarnos la vida? Y es el caso que le hace el enemigo. Esas familias que pelean,
no es más que el caso al enemigo. Violencia al hablar, las ofensas, las palabras y demás, las actitudes, todo es violencia, y eso debe desaparecer. También que se puede vivir y poder vivir en paz y no complicarnos la vida por vivir, pero vivir como Dios quiere. ¿Quién se complica la vida? El que quiere hacer las cosas a su antojo, a su capricho, a su manera, y se olvida de Dios. Y una vez que él mismo se ha complicado la vida, se ha hundido y demás, quiere seguir haciendo las cosas como él quiere, pero no se acuerda de Dios. Que pudiera acercarse a Dios. Las cosas están mal, hay problemas, debo de acercarme a Dios, debo de buscar, ese camino no me dio resultado, entonces debo de buscar a Dios, ese es el camino bueno. Si esos caminos de desorden, de violencia, de vicios y demás no me ha dado resultado para ser feliz, ese es mi camino, debo de buscar a Dios. Y Cristo es el único camino, la verdad y la vida que conduce al Padre. Por eso, cuando las mujeres llegaron, se cuestionaban, ¿quién va a quitar la piedra? No es necesario. Cristo no nos complica la vida a nadie. A eso vino a aligerarnos nuestra propia vida unidos a Él. Se asomaron y vieron, ¿no estaba el cuerpo del Señor? No, no está. Jamás se va a encontrar ese cuerpo. ¿Dónde hay que buscarlo? ¿Dónde lo podemos encontrar? Vayan a Galilea, Él irá delante de ustedes. Allá lo verán. Sí, en Galilea, donde comenzó su predicación. Con los discípulos se encontraría y a ellos les daría la noticia. Verlo vivo y resucitado. Verlo en medio de ellos. El Señor estaba vivo. Comprobarlo, tocarlo. Y lo que ellos vieron era ese cuerpo glorioso y resucitado, el que en algún momento Pedro, Santiago y Juan habían visto en aquel monte Tabor, resplandeciente cuando se transfiguró delante de ellos. Es ante todo comprobar lo que les había dicho. Él iba a morir, pero el tercer día resucitaría, y así fue. Y entonces las escrituras se cumplieron. Por eso quiero que entendamos dónde está el cuerpo del Señor. Se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. Eso es lo que tenemos que entender. No busquemos en otro lado, en ningún otro lado lo busquen. Búscalo en la Eucaristía. Ahí está presente Cristo Jesús. Es el Dios vivo y resucitado. Se quedó presente en medio de nosotros para que nos alimentemos de Él y tengamos vida. ¿Dónde vas a buscar a Dios? ¿Dónde quieres encontrarlo? ¿En dónde quieres encontrarlo? No hay ningún otro lugar, con ninguna otra persona. Entiéndalo bien. No lo vas a encontrar con ninguna otra persona. En ningún otro lado lo vas a encontrar. El único lugar donde encontrarás a Jesús es en la Sagrada Eucaristía. Ahí se quedó vivo y resucitado para que podamos alimentarnos de Él. El Señor está vivo, no está aquí, ha resucitado. Sí, así lo dijo el ángel. Aquel que había sido crucificado no es aquí, ha resucitado. ¿Lo van a encontrar? Allá en Galilea, allá lo van a ver. Sí, en comunidad. Por eso nos hemos reunido en comunidad, para poder adorar a ese Dios vivo y resucitado, presente en la Sagrada Eucaristía, el que da la vida. Esto es lo que el hombre necesita. Por eso, para que desaparezca esa violencia en el hablar, violencia física, violencia en el hogar, las injusticias, violencia en el trabajo, violencia en la calle y demás, falta de Dios. Es por la falta de Dios. Y si queremos aligerar nuestra vida, si cada padre de familia entiende y dice, quiero una mejor vida para mis hijos, la mejor vida es Cristo presente en la Sagrada Eucaristía. Quiero saber valorar mi trabajo, amar mi trabajo. De aquí es donde como para mí, para mis hijos. Ama tu trabajo, y la manera de amarlo es como nos enseñó el Maestro. Él mismo con sus manos trabajó para ganarse el pan y el sustento. Pero tienes que alimentarte de su cuerpo santísimo para que le puedas encontrar valor a tu trabajo, amor a tu trabajo, valorar tu propia vida. Esto es lo que el hombre necesita. Esto es lo que Dios nos ha enseñado hoy. Y al estar vivo, se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. Allí es donde debemos de buscarlo. No lo busquen en otro lado. Es tan triste encontrar cómo los sagrarios están solos. Las capillas de los sagrarios se encuentran solos. ¿Quién adora al Señor en ese momento? ¿Quién va a agradecerle? ¿Cuántas veces hemos dicho que aquella persona que se encuentra en grandes dificultades, en lugar de que corriera a buscarlo, y peor, aquella gente que comete su grave pecado y que tiene que pagarlo,
que en lugar de decirle, vete a confesar, acércate a Dios, ve a buscar al brujo, ve a buscar al hechicero, ve a tal parte, va a pagar su pecado, porque tanto peca uno como peca el otro. Por no haber orientado hacia las cosas buenas y haberlo desorientado para que buscara al enemigo. Sí, ¿por qué se ir a pedirle consulta al enemigo? Por eso aquella gente que dice, es que me dijo cosas que me pasaron, es que eso que dijo el hechicero, el brujo, el que hace las limpias, es cierto porque lo que me dijo es verdad, me pasó. Es el enemigo, el demonio que sí sabe lo que hiciste y lo aconsejó para que te lo dijera. Y así dejaras de creer en Dios y confiaras en un simple mortal y fracasaras en tu propia vida. ¿Por qué creen que quien visita brujos y hechiceros en su momento de la agonía no lo deja el enemigo? Y está molestándolo, está confundiéndolo, está desanimándolo, está buscando que reniegue de las cosas de Dios, que no piense ni pida perdón a Dios y demás. Eso sucede. No lo va a dejar. Si la persona no renuncia a eso y se acerca a Dios, si ya se equivocó, si no se acerca a Dios, el enemigo buscará en el momento de su agonía estar molestando para confundirlo, para que no piense en la salvación, para que no haga caso a Dios y tantas cosas. Así mortifica. Eso es lo que hace. Por eso, fíjense bien el que tiene tanto la culpa uno como otro. ¿Por qué no buscar a Dios que está en el sagrario? ¿Dónde lo buscas? ¿Por qué vas a buscar esos lugares si está en la Sagrada Eucaristía? Allí búscalo, ve, arrodíllate delante de Él y habla con Él, te escucha porque está vivo. ¿Qué tener que buscar a otro lado? Ante una dificultad familiar, al sagrario. Voy a buscar a Cristo que está presente en el sagrario y hablar con Él. Un problema moral, una situación difícil, una situación que pase el hombre. Ante una soledad, un vacío, una desesperación, una angustia, una preocupación, una enfermedad, allí está en el sagrario. No vayan a buscar al otro lado. No busquen el cuerpo de Cristo en otro lado. Está presente en la Sagrada Eucaristía. Eso es lo que debe de quedar entre ustedes. Y hoy, en este día, la Pascua, Cristo que ha vencido el paso de la muerte a la vida. Cristo que ha vencido la muerte porque ha resucitado. Ha vencido el pecado para que todos podamos tener vida. Cristo está vivo. El Señor ha resucitado y ha venido para estar en medio de nosotros. Es el Señor Jesús, el mismo que se formó en el vientre purísimo de la Virgen María. Ella que lo formó de su propia carne y de su propia sangre. Es ese mismo Dios que fue crucificado. Le dolió, sí, le dolió aquel hijo colgado de la cruz, vio su sufrimiento y su dolor. Ella participó de la pasión de Cristo, se unió a su hijo para salvar también a la humanidad. Por eso el amor a la Virgen María. Ella vio esa sangre que salía de su cuerpo, que se derramaba de su cuerpo, ella misma lo entendió, es de mi propia sangre. Esa carne demolida, despedazada, así lo formé yo, es mi propia carne. Yo lo formé en mi propio vientre. Así lo manifestaba, lo expresaba, lo contemplaba la Virgen María, ver a Cristo agonizar. Ese mismo Dios, ese mismo cuerpo, al morir, resucitó y se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. Es lo más grande que tenemos. Es lo más grande. No lo desaprovechen. De mí se acordarán que un día van a decir, bien nos decía que comulgáramos. Un día. Aquel que desaproveche esa oportunidad, un día lo va a recordar. Y se va a lamentar, pero va a ser demasiado tarde. Es mejor ahorita. Mientras vivimos, si queremos aligerar nuestra propia vida, la vida de los demás, aligerar el camino, que nuestra cruz pese menos, nuestro trabajo, nuestra propia vida, enfermedades y demás, es la Eucaristía. Es lo único que podemos obtener, la fuerza para que nuestra vida sea más ligera y podamos caminar hacia la tierra prometida, hacia la casa del Padre, el día que Dios lo determine, que nos llame ante su presencia. Pero si creemos firmemente y nos unimos a Cristo y vivimos en ese amor, como Él nos ha enseñado, no se pongan obstáculos, no nos compliquemos la vida. ¿Cuántas cosas podemos hacer bien si dejamos de complicarnos la vida entre nosotros mismos? ¿Cuánto bien haríamos unos a otros? Quedémonos con eso. No nos compliquemos la vida. Vamos ayudándonos a aligerar nuestra propia vida desde el hogar, el trabajo, donde quiera que nos encontremos. Aligeremos la vida de los demás y nuestra propia vida. Enseñémonos a buscar hacer siempre el bien unos con otros.
jamás perjudicarnos, jamás, siempre pensar en ese bien por amor a Cristo, para darle gloria a Dios con nuestra propia vida. Y unidos a Cristo tendremos los mismos sentimientos que tiene Él, el bien de los demás. Que el Señor Jesús, que ha resucitado y que permanece en medio de nosotros, sepamos reconocerlo como nuestro Dios y Señor, sepamos adorarlo presente en la Sagrada Eucaristía y nos alimentemos de Él mientras peregrinamos por este mundo hacia la vida eterna. Somos importantes para Dios porque somos personas, no somos animales. Cristo no vino a salvar los animales, Cristo vino a salvar personas porque Él es persona. Por eso se hizo uno como nosotros, para decirnos: vengo a rescataros a ustedes. Por eso me hice igual que ustedes, para poderlos rescatar. Vengo por ustedes, me interesan ustedes, mi preocupación son ustedes, morí por ustedes, estoy vivo por ustedes. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros. Por eso vivamos como lo que somos, personas e hijos de Dios. Tratémonos como lo que somos, personas e hijos de Dios. No hacer a otro lo que no quieras para ti. Ese es el sentido de la comunidad. Por eso se encontró con los apóstoles, para decirles: aquí está la realidad, los quiero así, siempre unidos y ayudándose unos a otros, y algún día llegar a la vida eterna. Que el Señor nos conceda esa gracia de vivir con dignidad como personas y transformemos el mundo en el que vivimos para vivir de verdad como mejores, verdaderos hijos de Dios. Que Cristo es Jesús, que ha resucitado, que se quedó presente en medio de nosotros, habite en sus corazones, en sus hogares, en los de cada uno de los que hemos sido bautizados. Les deseo lo mejor para ustedes. Que Cristo, que ha resucitado, nos llene de gracia y bendiciones. No se distraigan y sigamos ofreciendo la Santa Misa. Mientras estemos ofreciendo la Santa Misa, se van a derramar gracias y bendiciones sobre ustedes. El sacrificio de estar aquí, el esfuerzo, la entrega, Dios no se queda con nada, y ya verán cómo Dios les va a bendecir tanto en lo espiritual como en lo material. Sigamos con esa devoción y ofrecimiento a Dios, y que el Señor, en el ofrecimiento de la Santa Misa, le pedimos que por las intenciones que tenga Él y las intenciones de su Madre Santísima, por el bien de la humanidad, que se concedan. Seguirán, y así lo tengo entendido, saliendo durante esa misa muchas almas del purgatorio, muchas almas. Mientras estemos celebrando la misa y pensando y pidiendo por ellos, van a salir muchos. Y las intenciones que tengamos por los seres queridos que todavía viven, Dios va a derramar muchas gracias y bendiciones. A todos, felices Pascuas de Resurrección. Que el Señor les bendiga hoy y siempre a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.